en el título central de La Nación, dice que el gas sube desde hoy hasta 460%. Y en mayo hablado para el invierno. O sea que se va a dar mucho más calentito los panchos que la temporada invernal. Bueno, hoy lo dijimos, los cronistas de la mañana tuvieron la cobertura, no solamente del discurso presidencial del gobernador, también la conferencia de prensa que tuvo después de dirigir la palabra a los sanjuaninos. Ahora lo tenemos en línea al doctor Marcelo Arancibia. Bueno, con él queremos hablar para ver, consultarlo, a ver si tuvo la oportunidad de dejar el mensaje del gobernador y cuál es su punto de vista. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo va? Marcelo. Bueno, ahí vamos a reacomodar. Hola. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te estaba presentando para si habías escuchado el mensaje del gobernador, cuál era tu impresión, tu punto de vista, tu análisis. Bueno, primero recordar que nosotros integramos desde otro sublema el mismo lema por el cual se consagró gobernador de la provincia Marcelo Rego. Esto a modo de aclaración para expresar nuestro apoyo a esta gestión. Somos conocedores de que el diseño de la gobernabilidad, el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan lo rompió cuando, acatando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendía las elecciones a no cumplió con la Constitución de San Juan y no suspendió las elecciones de los diputados provinciales, como lo dice nuestra Carta Magna provincial. Eso lo hubiese garantizado, bueno, una mayoría en la legislatura que se correspondía con la cantidad de votos que Orrego sacó. El lema Juntos por el Cambio sacó en la provincia de San Juan. Hago esta aclaración porque sé que todos sabemos que la mayoría en la legislatura la tiene el Frente de Todos, el justicialismo y sus aliados, más particularmente el sector del uñaquismo, y este daño institucional que se hizo y que el gobernador tiene una minoría extrema en la legislatura provincial seguramente hace que los pasos que da el gobernador de la provincia tengan que ser sumamente prudentes para, no perjudicar la posibilidad de que con el diálogo, los acuerdos y los consensos se pueda a la provincial plasmar la reforma y los cambios que se comprometieron en la campaña. Pero tengo que decir que yo esperaba mucho más en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura con respecto a la situación nacional, si bien se hace una descripción muy precisa del Estado, en que Milei recibió el gobierno de la Nación con una gran inflación, que se aceleró desde el 10 de diciembre a la fecha, a los fines de poder acomodar las variables macroeconómicas, cuestión que hemos conversado en otra oportunidad y que creo que las medidas indispensables no fueron las oportunas ni las correctas para evitar la licuación de los ingresos, la recesión enorme, pero en esa descripción creo que no se dijo nada de la actitud que tiene el gobierno nacional con las provincias argentinas y con San Juan en particular, que es recortar a mano poder los gastos provinciales, es decir, el corte abrupto de las partidas discrecionales y las que estaban previstas en distinta legislación nacional, casi en un 100%, la caída vertical de la coparticipación provincial a partir de la recesión, que ni siquiera puede ser compensada nominalmente con una mayor inflación, con esta actitud del presidente de la Nación de insultar arriba abajo a los gobernadores, a los legisladores, y que impide un ámbito de diálogo y de consenso para poder llegar a acuerdos que necesitamos los argentinos para ordenar la macroeconomía, y en ese ordenamiento, garantizar los recursos a las provincias sin que las provincias cometan los errores y los horrores que se han cometido anteriormente, como despilfarrar recursos. Nosotros tenemos varios monumentos en este sentido, el velódromo es uno, o robarse los recursos como ha pasado en las dos décadas kirchneristas, donde la corrupción ha sido desopilante.
y notoria. Entonces me hubiese gustado que en la cuestión nacional una firme defensa del federalismo, de los recursos provinciales, para garantizar, bueno, los bienes y los servicios que el Estado de San Juan tiene que dar, aunque el presidente de la Nación odia al Estado y quiere exterminar al Estado. En cuanto a la situación heredada, yo creo que la sacó barata las gestiones de Uñac y de Gioja. No se dijo absolutamente nada con respecto a la fuerte sospecha de corrupción que han habido en esos periodos. Sí se hizo una descripción de un modelo que está agotado y que merece repensar la provincia de San Juan desde el punto de vista económico y productivo. Esto de que en 10 años el empleo privado cayó el 1% en términos totales y que el empleo público aumentó el 49%. Esto demuestra de que el gran fracaso de las gestiones de Uñac y de Gioja a crear un clima de negocio y de oportunidades para que el sector privado fuera el motor de crecimiento de la economía sanjuanina y con ello de los empleos, con un Estado inteligente. Y no un Estado omnipresente que al final de cuentas ni siquiera le sirvió a Uñac para ganar las elecciones en el 2023. Y bueno, luego en el desarrollo en particular de las políticas, bueno, no se dijo absolutamente nada en cuestiones que para nosotros son muy importantes, como la separación de las instituciones democráticas y republicanas, ni una sola mención a la situación de la justicia. Es la justicia la que garantiza la vigencia de estas castas que hay en San Juan y que tanto daño le han hecho a los recursos provinciales, una justicia copada y tomada por el anterior gobierno provincial. No se hizo referencia a ninguna política de separación a la situación o al sistema republicano sanjuanino para mejorar los sistemas de control, como es el caso del Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, en la defensa de los derechos difusos de los sanjuaninos. Tampoco se hizo referencia a la necesidad de que los sanjuaninos debatamos un nuevo sistema electoral y que no sea más la ley de Lema, volver al texto de la Constitución del 86, es decir, eliminar la posibilidad de 3 mandatos consecutivos de fórmula por parte de un gobernador o vicegobernador. Es decir, creo que ahí al no haber un mensaje, creo que hay una preocupación de muchos que han votado Juntos por el Cambio, que aspiraban y pretendían una reforma institucional a favor de democratizar y hacer más firme el sistema republicano sanjuanino. Ni hablar de investigar cuestiones de corrupción que se han heredado y que condicionan fuertemente al gobierno provincial. En cuanto a no avanzar sobre estas cuestiones, bueno, me parece que todas las otras políticas que son auspiciosas, son muy buenas, limitan a esta gestión a administrar el statu quo, y eso no es bueno porque la sociedad sanjuanina ha dado una vuelta de página y quiere realmente cambiar de cuajo el modelo que nos dejó Gioja y Uñac. Tal vez lo más importante, y acá coincidimos plenamente, la necesidad de que San Juan crezca su sector privado para no depender exclusivamente de los recursos nacionales y para tener un modelo donde, bueno, insisto, el motor de la economía sea la producción de bienes y servicios en toda la gama que puede dar la provincia de San Juan y que los próximos 10 años el que crezca 49% en términos reales el empleo sea el sector privado y no el sector público, porque esto significaría que habría más recursos en la provincia para destinar a los servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad. Claro. Y se ha dejado, coincido con este punto de vista, se ha dejado de hacer la observación en estos 20 años entre Gioja y Uñac en el mantenimiento, o sea, la creación de medios de difusión grosera de parte de Gioja, ¿no es cierto?, creando medios con testaferros en algunos casos, pero está a la vista que esto fue así y que naturalmente eso se realizó para, bueno, ir obteniendo recursos, es decir, dándole a esos medios creados para tales efectos, dándole jugosas pautas. Es una observación que debe hacerla una autoridad nueva que viene a tomar el timón de una provincia que necesita de un prolijo cambio de concepto de para qué son los bienes del Estado
y no para enriquecer y enriquecerse a sí mismo. Cualquiera va a decir, no, pero eso nunca tuvieron a nombre del gobernador. Entonces, estoy seguro que, que fue así, pero la indicación era así, y realmente después, hoy por hoy, pasa todo el tiempo y ya se ha consolidado o para los hijos del gobernador, y él también, él seguramente no lo hace a nombre de él, no tiene sentido hacerlo, porque justamente el negocio de las pautas de publicidad es justamente hacerlo, diría algún especialista en esto, hacerlo con mano ajena. Pero me parece que esa era una observación plena para hablar justamente de la pauta de publicidad, Marcelo. Bueno, en el caso nacional, la decisión ha sido extender el pago de las pautas nacionales por un año, lo cual es sumamente discutible porque hay grupos que pueden sobrevivir, por ejemplo el Grupo Clarín o Nación, pero bueno, allá hay otros grupos de prensa y pequeñas empresas periodísticas que no lo pueden hacer. Si a eso le suma que se desmantelan los órganos nacionales de información, que es cierto, el kirchnerismo los usó de instrumento de propaganda, bueno, puede provocar algo delicado, como que la sociedad argentina no pueda acceder a la información de lo que está pasando en el país. Pero viniendo a la provincia de San Juan, bueno, se perdió la oportunidad de anunciar que se iba a apoyar y sancionar una ley de acceso a la información pública, pensar cómo se puede controlar las pautas publicitarias para evitar, como bien decís vos, que algunos que están en situación de poder hagan negocios con recursos de la provincia. Es decir, acá es muy fácil enriquecerse sin trabajar, simplemente con decisiones discrecionales por parte de algunos funcionarios. Ha quedado pendiente qué pasó con esos 14 millones de dólares que en el 2023 la Secretaría General de la Gobernación de Uñac gastó sin licitación pública a 2 empresas que tienen el mismo domicilio, el mismo teléfono, supuestamente para hacer marketing de turismo, cosa que, bueno, es lo que dicen ahora los involucrados, pero que nadie le pone el cascabel al gato. Vos fijate que en la provincia de San Juan el año pasado había una fuerte versión que un grupo de medios que tiene un periódico, el más nuevo de la provincia de San Juan y que está ahí en el límite entre Capital y Rawson, había sido dado el leasing por el ex gobernador a un grupo vinculado al actual gobernador, y que terminara la elección y derrotado el peronismo, volvió atrás. Por lo tanto el anterior gobernador conservaba, grupo amigo, la propiedad. Bueno, ese medio ha sido comprado por Crónica, tengo entendido que en 3 millones de dólares. Vos fijate ¿Qué negocio? Los negocios que se pueden hacer sin que la sociedad pueda, a través de sus instituciones, controlar cómo se administran y cómo, a quién se les paga pauta publicitaria. Bueno, tengo entendido, Marcelo, que un libertario que está en la Cámara de Diputados de San Juan, que se llama Fernando Patinella, va a hacer una presentación, un periodo de informe que incluye todo esto que estamos hablando. Bueno, puede hacer. Puede hacer, Puede hacer que se conozca quiénes son los que están atrás. San Juan es chico, nos conocemos todos. Todos sabemos quiénes son los que realmente hacen periodismo y tienen empresa y que realmente tienen bien ganada la pauta publicitaria, pero a partir de ahí se generan negocios espejo entre el que paga y el que la recibe. Entonces, bueno, creo que se ha perdido una oportunidad como para detallar políticas institucionales que vengan a separar la administración de los recursos públicos sanjuaninos, porque nos van a hacer falta. Acá estamos en un ajuste nacional brutal que ha tomado, y lo hemos hablado varias veces, a los jubilados y pensionados en primer lugar, en segundo lugar a las provincias, a la cuestión energética. Esto lo van a ver los oyentes o lo van a sentir en el bolsillo los oyentes cuando empiecen a llegar. Ya están llegando la boleta de la luz. Y después, bueno, todo lo que significa obra pública, gasto de capital de las empresas públicas, gastos sociales. El gobernador ha anunciado una serie de cuestiones que financia la nación y que ya no los financia, vinculada a la educación, vinculada a la salud. Entonces, bueno,
me parece que esto que se está viviendo y que lo está padeciendo y que seguramente en San Juan ese ajuste va a implicar que, bueno, el gobernador con un decreto dejó sin efecto miles de designaciones que le había dejado Uñac antes de irse, pero está claro que ya no va a ser el Estado el que va a emplear masivamente a los trabajadores ociosos que no consiguen trabajo en el sector privado. Por lo tanto, acá nos encontramos frente a una recesión que destruye empleo de trabajo, que no crea empleo de trabajo, un Estado que no puede absorber esa mano de obra ociosa, entonces vamos a tener un problema serio de crecimiento del desempleo, gente que quiere trabajar y no va a encontrar trabajo, vamos a tener un problema serio de que ya lo tienen los sanjuaninos del valor del poder adquisitivo de sus ingresos, sean formales o informales, con una caída de la calidad de los servicios que presta el Estado, educación y salud y seguridad, por empezar a hablar. Por eso me parece preocupante que no se haya hecho una rendición de cuenta de la gestión que se fue el día de diciembre. No solamente en el diseño de provincia, esto de creer que San Juan era el Estado y nada más. Esto de hacer obras faraónicas que hoy están ahí ociosas, que generan gasto y que por mucho tiempo no van a generar absolutamente nada. Y me refiero a estos megaestadios que se hicieron últimamente y la política de circo que llevó adelante las dos gestiones anteriores. Entonces, bueno, era esta una oportunidad histórica para decirles, claro, crudamente a los sanjuaninos que hemos recibido, cuál es la situación con la nación, porque tenga o no tenga éxito el gobierno de Milei, está claro que no se puede seguir en el festival de gasto que tenían los Kirchner, no se podía, de modo tal que el ajuste en las provincias ya se están viviendo y esto significa cambios importantes. Me hubiese gustado saber qué van a hacer con las empresas públicas, estatales en la provincia de San Juan, que generan también gastos y déficit, el cannabis, el paneles solares, Innova San Juan, el tema del internet, todas empresas creadas por la anterior gestión, las anteriores gestiones, porque bueno, el sector privado no invertía un centavo en San Juan. De hecho, una descripción muy dura y muy realista de la situación de la megaminería, de que acá no hay proyectos que empiecen a producir, no solamente por la cuestión del contexto económico nacional, sino también provincial. Entonces, bueno, creo que era una oportunidad importante. Bueno, el gobernador creo que ha contemplado más la situación de fuerza en la legislatura que no le es favorable para garantizar. El problema es que enfrente está el peronismo. Y yo no creo que ellos entiendan esto de la gobernabilidad. Recordemos que históricamente ha sido un espacio político complicado cuando estaba en la oposición. Fue complicado con Alfonsín, fue complicado con De la Rúa, fue complicado con Macri, bueno, van a ser complicados seguramente con Milei, de modo tal que no tenemos por qué esperar que no lo sean con el gobierno de Dorrego, salvo que los acuerdos pasen por no mirar hacia atrás y no hacer las reformas que eviten, bueno, volver a esa mala experiencia con el Frente de Todos gobernando la provincia de San Juan. Claro, es que está escribiendo un oyente diciendo que sería muy interesante una investigación profunda, no solamente por los 14 millones de dólares denunciados por un medio de difusión local, sino también, y esto es lo importante, investigar a partir de 2003 qué medios tenía o Gioja o sus hijos o sus adláter a partir de esa primera gestión que se extendió por 3 periodos consecutivos. Está buenísimo porque hay pero muchísimo material, pero hay que investigarlo con seriedad. Bueno, no ninguno de los dos exgobernadores han tenido otro ingreso más que la función pública. Exacto. Eso es lo que está pidiendo un oyente de Radio. O sea, ninguno ha trabajado en el sector privado. Tal cual. Entonces es importantísimo. Que sepa, ninguno ha recibido una herencia de estos miles de multimillonarios que anuncia hoy la revista Forbes. Claro.
claro. Entonces, bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata, es lo que está diciendo el oyente. Claro, además los otros días, voy a compartirlo después, pero Oscar Darves, defendiendo a una persona que trabajaba en el call center de Rawson, bueno, defendió a una persona que la estaban por echar, que la echaron, y bueno, se armó un despelote infernal, que lo cuenta justamente a Darve, y tuvieron que cerrarlo a ese proyecto, que respondía a las necesidades que hacen los peronistas, de hacer caja. Pero no te olvides, Marcelo, que también Roberto Basualdo integró en algún momento la comisión, o sea, lo que fue el PJ, como vicepresidente. José Luis era presidente. Claro, por supuesto, sí, sí. Por eso hay otra cuestión. Esta gente que se fueron el día de diciembre no solamente son responsables de oportunidades perdidas en la provincia de San Juan, sino que ellos fueron sostenes de los gobiernos de Néstor, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad va más rápido que la dirigencia política muchas veces, y la dirigencia política tiene que quedarse atrás. Hoy había una gran expectativa de que se nos diga, bueno, ¿por dónde viene el cambio? Si lo que se persigue... El cambio es bueno, la austeridad es muy buena, la austeridad, la realidad lo impone, es también un estilo de gobierno, pero vamos a ser sinceros, reduciendo el 30% del gasto político no va a resolver los problemas financieros de la provincia de San Juan. Sí, pero es muy importante, Marcelo, Sirve. que se investigue a fondo todo este proceso de 20 años del peronismo, porque ahí está justamente el pozo negro de una sociedad que no tiene la chance de saber qué pasó. Una cantidad, me está escribiendo otro oyente, la cantidad de portales se crearon y se presentaron y le pagaron, que significó centenares de miles de pesos en la provincia de San Juan. Todas estas cosas hay que investigar a fondo. Por supuesto. Y sí, hacer los cambios para no repetir eso que pasó en San Juan, y que ha permitido que con recursos de la provincia de San Juan varios hicieran negocios personales. Claro, eso es gravísimo. Entonces, bueno, acá estamos ante un dilema. ¿Cómo hacer para revisar lo que pasó a los fines de no repetir la historia en esta o en las próximas gestiones, cuando tenés una relación que no se corresponde a la realidad popular en la legislación? Entonces ahí viene un tema muy importante. Hay que interpelar a los diputados del Frente de Todos si ellos se van a sumar una estrategia o van a ser parte de una estrategia de ponerle palos en la rueda al próximo gobierno, o van a facilitar la gobernabilidad en la provincia de San Juan, acompañando la reforma que necesita esta provincia para ser una provincia democrática y republicana, que es lo único que podemos mostrarle al mundo para que vengan las inversiones a la provincia de San Juan en cualquier tipo productivo. O cuál va a ser la decisión del gobierno: gobernar con la menor injerencia posible de la legislatura. Tampoco eso funciona. Si se da el ajuste y la reforma que está proponiendo Milei a nivel nacional, eso va a impactar de lleno en las provincias, entre ellas San Juan, y la legislatura va a ser vital para empezar a discutir muchas cuestiones que ya no van más, como esto de lanzarse a financiar obras con recursos nacionales que hoy ya no están. Claro, claro. Mirá, no. si la locura de hacer esta ciudad judicial, que yo me acuerdo cuando se anunció en septiembre del 2021, después de las PASO del 2021, el gobernador, rodeado de los miembros de la Corte, anunciaron que pasaban de la CABIC al terreno de la sucesión Grafiña, y que el proyecto eran 4 módulos, 4 edificios, al valor entre 8.000 y 9.000 millones de pesos cada uno de ellos. Esos montos han quedado totalmente desactualizados por más de 2 años de inflación monstruosa que ha tenido la provincia de San Juan. Ahora, la provincia solamente se comprometía en poner plata para uno de los 4 módulos, los otros 3 eran del financiamiento nacional. Ajá.
ese escenario con este gobierno o con cualquier otro que hubiera llegado no era posible porque el gobierno nacional ya no puede financiar estos caprichos provinciales, y si lo puede hacer lo tiene que también decir en la mesa, bueno, pero ¿sabes qué? Volver a la Constitución del 86 y sacame lo de la reelección indefinida. O modificame constitucionalmente el Tribunal de Cuentas para que sea realmente un órgano que prevenga y sancione la corrupción. O haceme una ley electoral que evite la ley de lema, que una burla al electorado, ¿me entendés? Entonces, estamos en una situación donde la provincia de San Juan debe entender que las cosas que se daban antes ya no están, y hay que cambiar. La pregunta es si el Frente de Todos va a acompañar ese cambio. Y también hay que preguntarnos si el gobierno de Orrego y Martín van a dar ese paso, ese cambio, o van a administrar el status quo. Claro, que sería lo no deseable, Marcelo, porque hay mucho dinero del cual se ha quedado esta gente a la luz de lo que estamos comentando y lo que va diciendo nuestros oyentes, y lo más importante, creo yo, ¿no? Esto que decías vos al comienzo nomás, y que tiene que ver con la conformación parlamentaria. Es casi un hecho que el peronismo va a tratar de defender, como se trata de cuestiones dinerarias, va a votar siempre a favor de la oposición en San Juan en este momento. Oposición relativa porque tiene que ver qué hay enfrente. ¿Se animará Orrego a plantear todo lo que tiene que plantear para resolver, digamos, para poder investigar todas estas cosas? Si se mantiene el statu quo, como dices vos, eso es un impensable, ¿no? Bueno, es una decisión que excede también al actual argumente. Él es clave en decidir si va al cambio o va a administrar el status quo, pero hay otros actores de la política que son muy importantes, que ellos también hagan la reflexión y sean actores de ese cambio. Y te pongo un ejemplo. Quien durante el gobierno de Gioja y de Uñán miró para el costado y avaló y se aprovechó del sistema de designación de magistrados tan arbitrario que hay en la provincia de San Juan, donde nadie ya discute, o ni siquiera los que se benefician del sistema discuten de que un sistema de acomodo, ya ha empezado a dar señales de que él está dispuesto a cambiar. Me refiero al fiscal general Cuatropani, quien ha dicho que hay que terminar con este sistema de selección arbitrario de jueces y de fiscales que hay en la provincia de San Juan, y el Consejo de la Magistratura tiene que ser realmente una instancia de idoneidad, y que esa idoneidad se demuestra con antecedentes y con oposición, que tenga un examen y que tengan esos antecedentes un puntaje. Hay una discusión ahí quién debe tomar el examen, si el Consejo debe delegar o no en unas universidades, etcétera. Esos son detalles importantes que se puedan, pero lo importante es que él se pone del lugar correcto de la historia, a pesar de que durante 20 años miró para un costado. Bueno, bienvenido sea que Cuatropani haya cambiado ese criterio. Ahora necesitamos que la Corte cambie ese criterio. Y junto con ese cambio de ese criterio de la Corte, del fiscal general, también lo haga el bloque justicialista, que se cansó y el bloquista también se han cansado de poner amigos y partidarios y familiares propios en lugar en la justicia. Y como el abuso no tenía freno, bueno, hacia adentro del Poder Judicial, la designación de los empleados también es con criterio de padrinos y amigos. Bueno, necesitamos que esas voces vayan cambiando, necesitamos que las instituciones intermedias salgan de ese letargo, de ese temor, y también comiencen a pronunciarse, aunque ellos se hayan beneficiado del sistema anterior, porque este sistema no va más. En una democracia republicana, la arbitrariedad y la discrecionalidad de poner a cualquiera sin que haya pasado previamente por un examen de idoneidad. Y el colegio de magistrados, el colegio de fiscales, el sindicato, el foro de abogados, los partidos políticos, si es que existe alguno todavía, bueno, tienen que empezar a dar el paso de ir cambiando y separando las instituciones para que San Juan pueda acomodarse o adaptarse a la nueva realidad económica nacional, que, insisto, le vaya bien o no a Milei, no
no creo que la sociedad argentina vuelva a un experimento como el de los Kirchner o de Alberto Fernández o de Sergio Massa, de gastar como si no hubiera mañana, de generar más inflación, más déficit fiscal, más pobreza, más indigencia. No creo que volvamos hacia atrás. Las sociedades avanzan. A veces hemos tenido algunos retrocesos como el 2019, donde casi la mitad de los ciudadanos argentinos se comieron en la magia de Alberto Fernández, pero no nos va a pasar otra vez eso, la gente avanza. Bueno, entonces hay que ponerse en ese sentido al frente, en esa vanguardia, y señalando a la sociedad el camino para tener, bueno, una provincia mucho más igualitaria, con mayor libertad, con instituciones más sólidas y que... Si viene otra vez un halo de fortuna económica como nos pasó a principios de siglo, con Néstor en la presidencia y Gioja en la provincia, y no se dilapide esos recursos en proyectos de perpetuarse en el poder y no crear las bases que sustenten un modelo económico donde el Estado, claro que es fundamental, pero donde el sector privado tiene que ser sin duda el motor del crecimiento de la provincia de San Juan. Marcelo, está escribiendo otro oyente diciendo, bueno, con este tablero político que usted ha definido en la Cámara de Diputados, es inviable que el peronismo se vote en contra de sus intereses. Esto lo está diciendo la gente, no lo digo yo. Bueno, por eso es que creo que el justicialismo se tiene que ayornar. El justicialismo... En seguir pensando, yo creo que ya tuvieron la desota con Alfonsín, ya tuvieron la desota con De la Rúa, con Macri, ahora con Milei, entender de que no son ellos un movimiento que puedan expresar el 100% de la voluntad popular y que gobernar un derecho y que no toleran estar en el llano en la oposición. No, esto es así, esto se entra y se sale, y cuando vos salís tenés que volver a la calle a ganarte la moneda, y después la sociedad te dará otra vez la oportunidad de volver al gobierno. Pero si la decisión del PJ de San Juan es conspirar contra el gobierno de Orrego para volver rápidamente al poder en el 2027, bueno, yo creo que van a recibir de la sociedad sanjuanina una repulsa enorme. Para que esto no sea así, bueno, ellos tienen que hacer la autocrítica, aceptar el fracaso del modelo político-económico de Kirchner, y acá en San Juan su versión es con Gioja y con Uñac, y tienen que, sin resignar de cumplir su rol de opositor, que lo tienen que cumplir, pero como tiene esa mayoría, que no es la mayoría popular de julio del año pasado, tampoco pueden convertirse en una máquina de impedir, de meter palos en la rueda para que fracase este gobierno. Y hay cuestiones que seguro, si vos conversás con ellos, con los diputados, los dirigentes justicialistas, y te van a reconocer no solamente el fracaso del modelo, sino que hay cosas que no van. Y que hay que cambiar, y para eso se necesita, bueno, de grandes acuerdos políticos. Lo que la sociedad sanjuanina está esperando, esa legislatura donde el oficialismo tiene 1/3 de los diputados, es que hayan grandes acuerdos políticos. Y uno de los grandes acuerdos políticos es decir, bueno, a ver, vamos a enmendar la Constitución de San Juan y vamos a cerrar el disparate de Gioja de 2 elecciones consecutivas. Vamos a sancionar la mejor ley del Consejo de la Magistratura, no haya acomodo en la justicia, porque sin justicia no hay democracia. A ver, vamos a resolver el papelón del Tribunal de Cuentas, donde está minando personas que lo que van a hacer ahora es cubrir la espalda de la gestión anterior para que no salga ningún chanchullo. Bueno, ¿cómo hacemos para que el Tribunal de Cuentas vuelva a ser un órgano respetable, que ejerza el control de prevención y de sanción de la corrupción? Todas estas cuestiones, entre otras más, el tema de las pautas publicitarias, como vos has mencionado, y hay una cuestión de fondo que los sanjuaninos están esperando soluciones para que hayan grandes acuerdos políticos. Bueno, el modelo productivo, ¿cómo hacemos para que vengan inversiones más allá de la situación nacional? ¿Cómo resolvemos el problema hídrico en la provincia de San Juan, que es un problema dramático en lo productivo, en lo social y en el acceso del derecho humano a un recurso como el agua? ¿Cómo vamos a evitar dilapidar las riquezas que nos corresponden de la actividad megaminera? Yo creo que debe ser la única provincia
donde vos ves, o sí, no, hay muchas más, hay sociedades donde se le aplica esto de la maldición de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque sus gobiernos son gobiernos corruptos, entonces en vez de aprovechar esa riqueza para hacer el motor de crecimiento, la palanca de crecimiento, bueno, terminan mejorando la fortuna de los funcionarios corruptos. Por eso hay que evitar que pase lo que está pasando en Iglesia, o lo que ha pasado en Hachal, donde se pierden 376 millones de pesos unos días antes de una campaña electoral, una elección electoral, y la justicia no da ninguna respuesta. Entonces, bueno, son todas estas cuestiones que la sociedad sanjuanina creo que está esperando, y como siempre hace, generosamente la sociedad sanjuanina, da un crédito. Ahora está esperando que ese crédito no sea malversado. Y hay gran responsabilidad de oficialismo y de oposición. Yo estoy seguro que si la Cámara de Diputados tuviera la mayoría que se corresponde al voto que recibió el oficialismo de San Juan, estas cosas hubiesen sido mucho más sencillas, mucho más fácil, y la reforma hubiese ido por un tubo. Pero tenemos un problema que nos genera un tribunal electoral que ni siquiera han tenido la dignidad de renunciar a sus cargos por el grave error que han cometido en el diseño de gobernabilidad de la provincia de San Juan, y hoy tenés al principal contendiente o el principal opositor, o que quiere ser opositor, que en definitiva lo que está haciendo es proteger su gobierno y que no se sepa nada de lo que pasó en su gobierno que en lo instrumental fracasó y en lo moral es muy cuestionable. Claro, es muy difícil, la gente es escéptica con respecto a la investigación. Jamás el peronismo va a aceptar que ha sacado un peso del Estado, y va a terminar esto con una votación, esa votación que marcás vos, en un tablero político parlamentario en el cual Orrego es minoría. Así que veremos cómo sigue esta historia. Entonces hay que decirlo, para no generar una decepción en la sociedad sanjuanina. Tal cual, para que después, a la hora de votar, la gente no los vote pensando en que si ellos vuelven, bueno, seguiremos rumbo alocado de gastar cientos y miles de millones de dólares con varias gestiones de gobierno. Que sería acá lo dramático, que 4 años digan, como decían en el 2019 a nivel nacional, venimos más buenos. No. Bueno, tal cual. Eso no va a pasar. Gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Marcelo Arancibia con un montón de detalles de cómo va a seguir esto. Creo que la gente enseguida salta, ¿no? Y claro, tiene razón, la gente no se equivoca, así como no se equivocó votándolo a Orrego o no votándolo a Uñac, o al que lo reemplazó a Uñac. Creo que va a ser coherente dentro de 4 años cuando le toque votar nuevamente, porque se va a saber, aunque no haya, digamos, pronunciamiento ni político, la gente va a saber no solamente quién es quién, sino quién se llevó la guita. Esto es Resumen de Noticias.